Buenas tardes, mis compañeras Xiomara García, Lina Nope, Milena Martínez y quien les habla, Marcela Rodríguez, vamos a presentar los siguientes temas: fundamentación, descolonización y ambientes, y narrativas propias. Como primer tema tenemos la descolonización del saber. Este tema se relaciona con la interculturalidad. El concepto de este, al menos en América Latina, tiene una tradición bastante larga. En el contexto de la educación significa salir de un pensamiento, según el cual distintos grupos deberían interactuar desde sus puntos de diferencia, sino que pueden transformar sus puntos de vista, sus habilidades, sus conceptos del mundo en el conjunto en un diálogo transcultural. Este dilema ha fracturado el pensamiento crítico de izquierda en dos vertientes que plantean opciones políticas distintas. Una de ellas dejó de preocuparse por el fin del capitalismo y centra su creatividad en el desarrollar un modus vivendi que permita minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista. La otra enfrenta la dificultad y busca alternativas postcapitalistas. Después de décadas del fin del colonialismo político formal, todavía condiciona el pensamiento, el lenguaje y acciones de los pueblos y grupos subalternos. Realizar una crítica de la modernidad colonial de Occidente que revela el poder de sus esquemas epistémicos y políticos. Es decir, que este tema nos habla sobre el desconocimiento de las diferentes maneras de pensar y brindar el conocimiento en diferentes grupos minoritarios. Por esta razón, aquí dejamos un link para que puedan observar este video. Descolonización de prácticas. Ese saber pedagógico planteado por Herrera y Martínez se refiere al conjunto de saberes que se construyen partiendo de la práctica como eje de reflexión e investigación. La construcción de estas está en manos del profesor, quien es el encargado de configurar y promover escenarios que permitan al estudiante reconocerse y reconocer a los demás en un entorno sociocultural específico. Además, el profesor se convierte en el puente entre los procesos de enseñanza y aprendizaje y el contenido específico que se espera trabajar. De ahí a la creación del accionar mismo del docente. A este accionar se denomina práctica docente y, de acuerdo con Herrera y Martínez, promueve la creación de un conocimiento propio a partir de la reflexión continua de la acción en el aula, debido a que es un proceso determinado por las condiciones en un lugar y espacios subjetivos, semánticos, físico y social. La línea de la comprensión de la práctica docente, Freire la reconoce como una práctica democrática, en la que el profesor se debe preguntar de forma constante sobre su concepción del acto de enseñar y el acto de aprender, por cuanto asume que no es transmitir conocimientos, sino enseñar haciendo. El docente debe partir del nivel en que se encuentra el educando, reconociendo su individualidad desde aspectos ideológicos, políticos y culturales, con el fin de llevarlo a crear nuevos saberes con base en sus presaberes. Esto busca romper con esa colonización de la educación, en donde el profesor inserta saberes en el estudiante, pero no espera reflexiones y cuestionamientos por su parte. Pedagogías decoloniales. Las pedagogías decoloniales configuran horizontes de teorizar, pensar, hacer, ser, estar, mirar y escuchar de modo individual y colectivo hacia lo decolonial, generando prácticas, acciones políticas, metodológicas y organizativas a fin de luchar en contra del proyecto guerra-muerte para crear una vida fuera de la lógica estructural capitalista patriarcal y con ello restablecer el tejido de las relaciones humanas. Según el autor Walsh, es oportuno pensar y significar hoy una perspectiva pedagógica o de pedagogías que se enlacen con los proyectos y perspectivas de interculturalidad crítica y de colonialidad. Pedagogías insumisas. Es el resultado de otras educaciones y pedagogías cuya definición es emergente y convoca a la reflexión crítica,
lo cual es fruto de diversos momentos de participación académica y política que recorre el pensamiento pedagógico contemporáneo en América Latina. Según el autor Melgarejo, la definición es otra educación, otra salud, llama a la construcción de otra sociedad a través de la acción de pedagogías otras. La pedagogía planetaria da cuenta de la apropiación de prácticas, concepciones, ideas, postulados de tradiciones que se encuentran arraigadas, como el caso de la etnoeducación o de la educación bilingüe intercultural. De ellas retoma su orientación política, las diferencias de perspectiva, como el encuentro, la resistencia y la aculturación, y el enfoque para las minorías o para otros. La pedagogía planetaria también busca poner en cuenta lógicas hegemónicas en la formación de quienes fungen como educadores y recuperar diversas figuras de interacción, saber y autoridad. La pedagogía planetaria no proviene de movimientos sociales o comunitarios. Tampoco es producto de luchas intelectuales o políticas por el reconocimiento. No pretende convertirse en política educativa. No insiste en la idea de la interculturalidad o la etnoeducación. Aluden a las obligaciones o demandas de los sujetos con marcas étnicas, como las personas indígenas, afro, palenqueros o raizales, de relacionarse con esos otros, como dirían las personas, que no portan una marca étnica o son mayoría poblacional en el territorio nacional. La intención de la pedagogía planetaria es que se instituya como base de la formación de maestros y maestras, que se abra a escenarios para el cruce de saberes y la intersección de sujetos participantes en las prácticas educativas, que se torne una perspectiva para la educación. En otras palabras, debe ser un proyecto político, social y cultural para maestros y maestras. También pretende en su formación inicial y tornarse voluntad, disposición, capacidad y cualidad de los y las que enseñamos. Ambientes de aprendizaje intercultural. El aprendizaje intercultural es una propuesta pedagógica que promueve y favorece dinámicas de inclusión, al igual que la educación intercultural, en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo, siempre teniendo como base un trato equitativo y respetuoso. Características de educación intercultural. La educación intercultural educa para el conocimiento, la comprensión y respeto de la diversidad cultural y social. Se apoya en el intercambio de culturas con un valor positivo que enriquece a la sociedad. La educación intercultural la podemos ver como una modalidad de enseñanza y aprendizaje que se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad de culturas, de cosmovisiones, de interpretaciones de la realidad, de producciones, transmisiones y aplicaciones de conocimientos, y de formas que transforman e innovan día a día en toda la parte educativa. Aspectos que nos identifican como personas y maestros en formación, hoy teniendo como base categorías de cultura, identidad, arraigo, pedagogía y ambiente. Pedagogías de mis vivencias han sido tan gratificantes y de mucho aprendizaje. He aprendido a trabajar desde los ambientes de aprendizaje, el cómo educar en el aula y transformar para los niños y niñas de diferentes experiencias. He notado que la mayoría de las instituciones tienen como modelo pedagógico la escuela tradicional. Desde mi punto de vista, sí me hace importante que esta nueva generación de docentes se dé la oportunidad de innovar e implementar tecnología educativa buscando el desarrollo integral de los niños y niñas.
En relación a la cultura, he tenido experiencias donde se vinculan a los padres e hijos, se integran con más familias a pesar de sus diferentes contextos, tienen comunicación asertiva y no se excluye a ninguno. Tuve la oportunidad de trabajar con agentes interculturales y realmente adquirí varios conocimientos de ellos, sin importar que estén en otra ciudad y sociedad diferente, donde realmente excluyen a la población indígena. Ellos no dejan sus costumbres, creencias y formas de vestir, ya que esto es lo que los caracteriza ante sociedad. Mi nombre es Lina Viviana Nope, soy una docente actualmente en formación de la Universidad Iberoamericana y en este espacio me permito indicar mis características profesionales tanto personales que me identifican. Estas son el resultado de una expresión personal propia y auténtica, mismas que guardan relación con una actitud empática y positiva hacia mis estudiantes con sus necesidades educativas y los demás, respetando sus diversas formas de pensar o expresión o inclinación sexual, cultura y condición física o intelectual. Me considero como una persona que puede identificar y respetar a la diversidad humana. Gracias.